Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. En nuestro país hay voces necesarias, voces que es importante escuchar y ser tomadas en cuenta. ¿Y a qué me refiero en este caso? A la voz de aquellos que opinan en torno a asuntos que le preocupan a usted, que nos preocupan a todos nosotros. En días recientes estuvo aquí el abogado José Antonio Ortega Sánchez, quien es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Y en esta conversación que sostuve con él virtió conceptos interesantísimos. Habló, por ejemplo, de ese mal ánimo de los ciudadanos que posicionó en los medios el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo también que en sus más de 40 años como profesional del derecho había detectado un concepto que lamentablemente se aplicaba en contra de las víctimas, el debido proceso que ponía en libertad a auténticos delincuentes. Sin embargo, en la última parte de esta entrevista, yo me atreví a preguntarle ¿qué piensas de más de 630,000 firmas que fueron mandadas a la congeladora por aquellos que dicen que nos representan? Es decir, la iniciativa 3 de 3 que ni siquiera fue tocada por ellos, los legisladores. Y la respuesta de José Antonio, le aseguro, es más que interesante. A continuación, una fracción de esta conversación con José Antonio Ortega Sánchez. Muy buenos días, amigos y amigas de Análisis Político. En verdad, qué bueno que usted nos está acompañando. Y mire, este día es también una ocasión especial porque tengo la oportunidad de platicar con un estimado amigo que ya hemos tenido en ediciones anteriores. Estoy hablando del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez. José Antonio, siempre es un gusto saludarte. El gusto siempre es mío. Gracias por la invitación. Al contrario, José Antonio, quiero conversar contigo o iniciar esta conversación con un tema que el propio presidente Enrique Peña Nieto puso en los medios en la inauguración de aquel tianguis turístico, cuando él una vez más, entrados ya en el 4º año de su gobierno, parece que siguiera pidiendo a todos los mexicanos reconozcan lo que se ha hecho. Y luego posiciona un concepto que fue muy comentado, el del mal humor. Hubo respuestas múltiples de muchos que le dijeron, es que no es mal humor, se llama realidad. ¿Qué dirías de esto? Bueno, a mí me parece, desde el punto de vista que yo he venido viendo las cosas, que hay algunos avances en algunas cosas en seguridad pública y hay retrocesos, hay obstáculos y hay algunas partes del país que siguen viviendo un infierno. Si nosotros hablamos primero de lo malo, vamos a encontrar Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Guerrero. Esos grupos criminales que operan en esas entidades federativas tienen ejércitos de sicarios que están fuera de control, que nadie los castiga, que pueden secuestrar, asesinar, extorsionar, robar y no pasa absolutamente nada. Por otro lado, quiero decir que sí hay avances, que sí hay logros. Estamos hablando que Durango tuvo en el 2010 79 secuestros y en el 2015 tuvo 6. Un secuestro es mucho, claro, es muchísimo. Y habría que buscar la tasa cero, pero me parece que van en el camino, que encontraron la forma de reducir ese flagelo, que de 79 que tuvieron en 2010 a 6 hay una disminución del 92%, muy importante, que hay que seguir haciendo lo mismo con mayor intensidad para buscar esa tasa cero, pero evidentemente que hay que reconocer que mejoró la calidad de vida. Por eso me parece que Durango debe de permanecer unida, que no solamente el esfuerzo
de los gobiernos, la coordinación, el trabajo tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y los municipios y esa inteligencia que aplicaron. Tiene que haber también la fuerza de la sociedad para seguir denunciando, para seguir exigiendo, para seguir apoyando, para seguir sumándose. Realmente, si hay una sociedad comprometida con su gobierno, se va a poder enfrentar y resolver cualquier problema. Sin embargo, José Antonio, habría que tener presente, y tú hablaste de un concepto fundamental, creo yo, en esta conversación, y más que nada, en la realidad del país incrustada en la sociedad, los delitos de alto impacto que generan percepciones. Y creo yo, salvo tu mejor opinión, que el gobierno federal en su caso tendría que haber echado mano de una estrategia de comunicación para que de repente lo bueno también fuera noticia. Y es importante porque el próximo año, 2017, es el año de la víspera de la sucesión presidencial. El gobierno tendría que cambiar su manera de comunicar. El gobierno ha sido muy torpe, el gobierno federal, para su comunicación social. Las cosas que ha hecho bien no las ha sabido defender. Los logros que ha tenido no los ha sabido vender a la sociedad. No se trata de decir mentiras, sino se trata de mostrar realidades y de lo que está pasando, cómo fueron resolviendo algunos de los problemas. También tienen que decir dónde siguen los problemas, qué intensidad tienen los problemas, qué requieren para resolver esos problemas, pero tiene que haber una balanza. Y en esa balanza ellos no han sabido defender lo que han logrado y no han sabido defenderse de lo que no han logrado. En las dos les ha ido muy mal. Creo que la comunicación social es mala, insuficiente, no está trabajando de acuerdo al mundo que vivimos hoy. Hay falta mayor agilidad, dar una respuesta inmediata, tener una claridad en lo que tienen que comunicar, porque hoy la parte de comunicación social del gobierno federal pues está reprobada. Hay un tema, y estarás de acuerdo conmigo, José Antonio, que en este momento lastima mucho a México y la imagen de nuestro país ante el mundo, y estoy hablando de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Una pugna entre dos contrarios, por un lado los llamados expertos, por el otro lado el gobierno federal, parecería peleados por la verdad real, ya no la histórica. Y sin embargo la herida sigue abierta, que tendría que ser lo más importante. ¿Qué pasó con los 43 jóvenes? Y a lo que voy es que de repente parece que llegar a esa verdad es ya lo menos importante, como que lo más importante mediáticamente es saber quién tiene la razón. ¿Todos los expertos por un lado o el gobierno? Es muy lamentable, primero, la desaparición de estos 43 jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. Si nosotros queremos saber la verdad de lo que aconteció esa noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, pues tenemos que buscar exactamente los hechos tal y como fueron. A mí me parece que la investigación de la Procuraduría General de la República, con más de 130 acusados, políticos, policías, tanto de Iguala como de Cocula, jefes de organizaciones criminales como Guerreros Unidos, haber encontrado mucha evidencia en los celulares, en ver cómo torturaban a las personas, cómo las mataban. El gobierno federal requería de ayuda para encontrar a estos muchachos, la solicita por escrito, y esa ayuda que era no solamente para localizar a los muchachos, que en ese momento era lo más importante, sino que también para poder consolidar la investigación de la Procuraduría, las líneas de investigación,
y buscar castigo para todos los responsables, contratan, pide la ayuda, se pactan $2 millones que se les entregan. Tardaron 5 meses en llegar los expertos. Del momento en que se firma el convenio, nada hicieron para localizar a los muchachos, nada hicieron para consolidar las líneas de investigación. Su primer trabajo fue decir que en el incendio de Cocula no se quemaron a los muchachos. Entonces, la línea que soporta la acusación de la Procuraduría queda totalmente deshecha, queda la puerta abierta para soltar a quienes fueron acusados por esos gravísimos delitos de desaparición forzada, de homicidio, de tortura. Pues empieza a saber que ellos, ese grupo de expertos, trae una agenda política ideológica que no quiere ayudar a México, que está por descalificar y posteriormente desmoralizar a nuestras instituciones, como el Ejército Mexicano, a quien pretenden acusar de estos hechos. La siembra de dudas, la desacreditación de nuestras instituciones es lo que marcaron la estancia de estos expertos en nuestro país. Afortunadamente ya se fueron, terminaron el 30 de abril, nos robaron $2 millones de los mexicanos, porque yo no veo que Gobernación, que fue la que pagó ese dinero, Osorio Chong, haya sacado 100,000, ni 100 pesos, ni 100 pesos. El dinero es de los mexicanos, es del patrimonio de los mexicanos y nos robaron a nosotros. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento continuamos.